Canto de sirenas. ¿Por qué era peligroso? Estoy seguro que has escuchado acerca del mito, la leyenda de las sirenas y su canto. Pero ¿por qué se consideraba peligroso, atrayente y seductor? ¿Te sabes la historia? En efecto, todo esto tiene que ver con la mitología griega, con los griegos, quienes describen a esas criaturas híbridas, mitad mujer, mitad pez, inclusive ave en el dorso. Vivían en la isla de Artemisa. Eran hijas del padre fluvial Arqueló o Arquelo. Vivían entre las rocas y en los peñascos. Se les describe como muy bellas y con un canto lindo, atrayente y seductor para los hombres y las embarcaciones que pasaban por ahí. Se decía que esa isla estaba llena de los restos de hombres que perecieron, siendo atraídos por su canto. Y en efecto, cuando ellas cantaban, los barcos se dirigían hacia ellas y terminaban estrellados en las rocas de la isla o atrapados por ellas para ser devorados. Otros dicen que los tomaban como rehenes y se los llevaban a lo profundo del océano, donde era su morada. No había un mortal que había regresado vivo para contar la historia. No fue sino hasta el héroe griego Ulises, Odiseo. De hecho, Homero, en su obra La Odisea, cuenta la historia de este personaje. Regresaba de la guerra de Troya y había de pasar por la isla. Él tenía interés en escuchar eso que tanto se oía del canto de las sirenas. Sumo interés, pero sabía que podía ofrecer peligro de muerte para todos. Así que consultó a una hechicera, dice la mitología, quien le recomendó que sus hombres se taparan sus oídos con tapones de cera. Y en efecto así fue. Sin embargo, como Ulises, Odiseo, quería escuchar el canto, él no lo hizo, sino se amarró, se ató al mástil de la embarcación, del barco, dándole órdenes precisas a su gente que no lo soltaran. Él iba a querer arrojarse al mar, pero que lo evitaran. Y en efecto así fue. Fue dura la travesía, la Odisea, pero finalmente salió vivo para contarlo. Era el primer hombre que salió vivo para contar el cuento. Otro episodio de la mitología habla acerca del héroe Jasper, otro héroe más cuya embarcación pasó por ahí. Escuchó el canto de las sirenas y los hombres se volvían locos para tirarse al mar. Pero contaban con la suerte de que en ese barco iba como tripulante Orfeón, sí, este personaje griego asociado al canto, al arte, a la música, y lo obligaron a cantar. Fue tan bello su canto que eclipsó el de las sirenas. Le ganó al de las sirenas y salieron vivos de ahí. Imagínate, de este tamaño es la historia tan interesante y fascinante que ha traído a muchos a través de las edades. Sin embargo, este tema de las sirenas y su canto tiene una lección para nosotros en la sociedad, por supuesto. Hablar del canto peligroso y seductor de las sirenas. De hecho, se le asocia a esas voces que suenan en nuestros oídos para tomar decisiones que nos lleven a perdernos. Se les conoce como cantos de sirena. Sí, ¿qué me dices, por ejemplo, de esos amigos que te endulzan el oído y la mente para que termines tu dinero con ellos? Terminas pagando siempre y ahí estás. ¿Qué me dices de ese jefe o amigo que te dicen les ayudes a hacer la cosa chueca, los tapes, te asocies, no digas nada, a costa de tu reputación, inclusive de perder tu trabajo? Y de pronto uno se ve obligado y cae. ¿Qué me dices, por ejemplo, de la mujer que te habla al oído y te dice y te endulza y te seduce y terminas cayendo y perdiendo tu hogar, tu matrimonio? Terrible. Cantos de sirena. ¿Qué me dices de aquellas autoridades que te obligan o te endulzan para hacerte la vida más fácil y caer siendo un corrupto en vez de pagar lo que debes? Terrible. Termina uno perdido, estrellado en las rocas, endeudado, sin amigos, sin familia, perdido totalmente, solamente porque cayó ante el canto de una sirena mentirosa. La Biblia, el libro de los libros, hay un pasaje fascinante, interesante. Santiago capítulo 1. Ahí dice que cuando uno es tentado, no le eche la culpa a Dios. Es decir, cuando escuchas un canto de sirena, no digas
que es Dios el que te lo mandó. Tanta gente le echa la culpa a Dios de todo, de su vida, de su desgracia, de sus consecuencias. Y dicen, no digas que es Dios porque Dios no tienta a nadie, dice el pasaje. Pero más adelantito habla de una palabra muy interesante, así como rebuscada y escondida, pero es la clave. Es el objetivo y el blanco de las sirenas esa palabra. Te leo el pasaje, Santiago capítulo 1. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y el versículo 14 te habla de la palabra. Este es el blanco de las sirenas hoy. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia, se rasca uno la cabeza y dice, ¿qué es eso? De hecho, ni en la misma iglesia sabían lo que es. Un líder pasa al frente y dice, vamos a orar por nuestro pastor. Y ora, Señor, dale mucha concupiscencia al pastor para que nos siga predicando así de bonito. No tenía ni idea de lo que era. La concupiscencia es ese deseo intenso y descontrolado en nuestro interior, que nos lleva a hacer lo prohibido, lo incorrecto, lo chueco, lo que desobedece a Dios y nos aleja de Él. Eso es, amigo, la concupiscencia. Es nuestra, es nuestro interior. Ahí va el canto de las sirenas para hacernos caer, para estrellarnos en las rocas y ser devorados. Es la fuerza interior de uno que nos lleva a hacer el mal, propia de nuestra naturaleza original de pecado. Eso es la concupiscencia. Y ahí es donde apuntan las sirenas hoy, hacernos caer. Sirenas en la sociedad de hoy. Hablemos de la codicia, sirena terrible. Nos lleva a todo con tal de tener, a pisotear a los demás, a hacer cosas chuecas, negocios chuecos, con tal de tener el afán de tener siempre y de acumular. Se vuelve uno avaro, tacaño, mezquino y muere enterrado en sus bienes. Nunca los disfrutó. La codicia, el deseo desmedido de tener a costa de lo que sea, es una sirena que suene en nuestros oídos. Apunta a la concupiscencia para que te rindas a eso y termines estrellado. Hablemos del poder, otra sirena. El poder seduce a los hombres. Es una sirena peligrosa, hoy tan de moda en nuestra nación, en nuestra sociedad. El hombre quiere poder, tenerlo todo, decidir todo. Y escala a costa de lo que sea con tal de tenerlo. En el trabajo, en el medio donde te desenvuelves, en lo político, en el deporte, donde sea. Alguien dijo, ¿quieres conocer a un hombre de verdad? ¡Dale poder! Y sacará las uñas tarde que temprano. El poder es mortal para los hombres cuando se descontrola. Ahora sí hablemos de la lujuria. La sirena sexual, esa que endulza los oídos de los hombres y de las mujeres para acabar con ellos, para engañar a su esposa, a su esposo, terminar con su familia, su hogar, o terminar enfermo, terminar sin nada. Hablemos de la venganza, el terrible deseo de devolver lo que te hicieron. A como dé lugar, te enferma, te enloquece, te embrutece. Haces lo que sea con tal de devolver. Es una sirena que canta a tus oídos y no está tranquila hasta que logras vengarte y devolver lo que te hicieron. Terrible. Es una cárcel. Terminas esclavo. Es hundirte con la sirena al fondo del océano. Y terminaré diciendo otra sirena tan común. La adicción al trabajo. Workaholic se le llama, ¿no? No tienes el derecho, no te lo puedes dar de descansar un día. No estás inquieto, te pican las manos, los pies. No puedes estar un rato con tus hijos, un día con tu esposa, porque tienes que trabajar, tienes que hacer esto, estás aquí, estás allá. Terminas enfermo a costa de tu salud, tu vida y lo demás. Es una sirena que te quiere ver estrellado, solamente dedicado al trabajo. Terribles sirenas en la sociedad. Podríamos estar hablando de ellas por horas. Pero ¿cuál es aquella que te atrapó? ¿Habrá algunos de los que me ven, me escuchan, atrapados en cantos de sirena? ¿Cuánto necesitas, dices tú, que cante Orfeón ahora para ver si salgo de esto? ¿Estás endeudado, enfermo, perdiste a tu esposa o estás perdiendo a tus hijos? Cualquiera que sea el canto que escuchaste. Muchos otros escucharon cantos de autoridades que les prometieron aquí y allá y te rendiste. Terminaste siendo un servil y cuando lo ocupaste,
no cumplió su promesa. Terrible también. ¿Dónde estamos parados hoy? Estamos rodeados, estamos en la isla Artemisa y tú y yo vamos en la embarcación escuchando cantos de sirena que intentan destruirnos. Te diré algo, puedes ponerte tapones de cera, pero no duran. Tarde que temprano se van a derretir. No hay más que una sola opción: amarrarte al mástil de la embarcación. Ese mástil es Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Él ofrece libertad y vida a aquel que se atreve a creer lo que Él hizo, a recibir el amor que Él ofrece, el camino que Él te ofrece. Tú necesitas conocer a Cristo. Estás atrapado en un canto, en una sirena. Necesitas a Cristo ahora. Él dijo que si le conoces serás verdaderamente libre. Tan solamente levanta tus ojos al cielo y dile: Cristo, ven a mí y sálvame. Quiero atarme a ti y pasar por este lapso de mi vida. Te entrego mi corazón, mi familia, mi vida. Cristo es el mástil para atarse a Él, para amarrarse el resto de tu vida. Él ofrece garantía de vida. Tú necesitas a Cristo. Recíbelo en tu corazón. Él es la esperanza que tú necesitas, que nuestras familias necesitan y que a la sociedad le urge. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy Noé López. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.